Muy buenas noches, familia y amigos. Le damos la bienvenida a esta nueva transmisión de la Iglesia Betel aquí en Río Primero. Vamos a estar disfrutando de un tiempo de canciones que alaban a nuestro Dios, pero también un mensaje de su palabra para cada una de nuestras vidas. Así que te invito a que te quedes y que podamos disfrutar juntos de este tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios les bendiga. Es un gusto para nosotros poderles saludar por este medio. Queremos desearles muchas bendiciones desde acá, animarles a que puedan seguir trabajando, a que puedan seguir utilizando este medio de internet para poder llevar la palabra de Dios, para seguir entregando el mensaje del Señor. Y nosotros desde acá saludarles y bueno, decirles que los extrañamos, que también nos gustaría que esto todo pase para que podamos volver, poder abrazarnos, poder compartir, poder disfrutar todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo tan especial. Sabemos que Él tiene un propósito supremo sobre toda esta situación y deseamos que cada uno pueda vivirlo y pueda entender el propósito para su vida. Les mandamos un fuerte abrazo y desde acá, bueno, esperamos vernos prontito. Bendiciones.
fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo es Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con su poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y
Buenas noches, amados amigos de la Iglesia Betel en Río Primero. Quiero saludarles y estar con ustedes presentes de alguna manera. Creo que encaja en lo que vamos a celebrar este fin de semana, que se celebra la amistad, ¿no? Y realmente cada vez que pienso en cada familia que conozco, en cada persona de la iglesia de Betel, Dios me ha regalado grandes amigos, que realmente disfruto al pasar los años de esta amistad sincera, genuina, que Dios me regaló con cada uno de ustedes. Así que quiero cantarles una canción de Marcos Vidal que se llama Mi Regalo. Y quiero que sepan, amigos, ahí en Río Primero, que ustedes son un regalo de Dios para mi vida y para mi familia. Por eso decidí hacer esto, así que deseo de corazón que esto pueda ser de bendición para ustedes y desearles feliz día al amigo. No son muchos, pero Dios los puso allí, un poquito más cercanos, me los regaló a mí, para hacerme comprender un poco más del calibre del amor de mi Padre Celestial. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres ni apellidos, porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso allí, extranjeros de otra talla, tan insólitos aquí, me respetan y regañan a la vez, y me quieren como soy, aunque me conocen bien. No son muchos, pero no los hay mejores en la tierra, sin temor a los leones en la arena, solo pendientes de que alguien me proteja, aunque el precio sea mayor. Son amigos y no tengo que dar nombres ni apellidos, porque ellos mismos ya se saben aludidos. No son muchos, pero Dios los puso allí, peregrinos incansables, luchadores de marfil, forasteros con nostalgias del hogar. Entre frentes brilla el sol y en sus manos siempre hay pan, y en sus labios no hay engaño ni hay traición, porque son sellos. Y jamás he visto zánganos tan bellos, y me he reído tanto como junto a ellos, aun en el medio del dolor. Son amigos y no tengo que dar nombres ni apellidos, porque ellos mismos ya se saben aludidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien? Dios les bendiga en esta noche. Es un gusto para mí poder compartir este tiempo de la palabra de Dios. Y como hicimos recién, le damos nuevamente nuestros saludos, nuestros abrazos, deseándole que el Señor les bendiga, que el Señor les fortalezca, les sostenga en este tiempo tan especial. Y quería agradecer por darnos la oportunidad de poder compartir una porción de la palabra de Dios en esta noche para nuestra vida. Quiero invitarte a que podamos abrir la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Es interesante notar de que solo los hijos de Dios pueden imitar a Dios. Solo los hijos de Dios pueden imitar a Dios. Y algo más que se ve en esta porción de la palabra de Dios es que Pablo no está sugiriendo que le imitemos a Dios como un consejo, diciendo, miren hermanos, tienen que considerar imitar a Dios. No, Pablo no está sugiriendo imitar a Dios. Pablo está hablando de una forma imperativa, está dando una orden. Pablo está ordenando a que nosotros seamos imitadores de Dios como hijos amados. Me encanta porque solo los hijos de Dios pueden imitar a Dios. Y es notorio que Pablo va a hablar, por ejemplo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 2 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 14, Pablo dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural que ha venido a la existencia por una obra soberana de Dios no puede percibir esta palabra de Dios, no la puede entender. Dice que le es locura esta palabra. Y es difícil entender que el eterno Dios se haga hombre y venga a buscar y a salvar lo que se había perdido, nuestra vida. Nuestra vida se extravió en medio de todo esto que nosotros podemos contemplar. Nuestra vida ha caído en una oscuridad profunda, en medio de un caos y una confusión en la cual nosotros por nuestros propios medios no podemos salir. Y Dios habla acerca de que este hombre, cuando escucha la palabra de Dios, le parecen locura. Y tal vez usted esté en esta situación, tal vez haya alguien en esta noche que esté en esta situación, escuchando la palabra de Dios y tratando de comprender tal vez y esforzarse. Pero la palabra de Dios nos hace ver de que nosotros, para poder comprender esta palabra de Dios, primero tenemos que notar nuestra condición. Espiritualmente, la palabra de Dios nos declara separado de Dios, lejos de Dios. Imposible que nosotros, por nuestros propios medios, pudiésemos buscar algo o hacer algo bueno. Habrá algunas cosas que nosotros consideramos como bueno, pero en lo profundo de nuestro corazón sabemos qué cosas son las que realmente ganan el lugar de nuestra vida. Y aquí Pablo en el capítulo 5 de Efesios dice, sed pues imitadores de Dios. Es necesario primeramente conocer a Dios para poder imitar a Dios. Por nuestra propia fuerza natural, humana, no podemos ser imitadores de Dios, porque nuestra situación espiritual está bastante opuesta a la de Dios. La Biblia nos llama separados de Dios, lejos de Dios. Y es necesario que nos volvamos a Dios primeramente si queremos ser imitadores de Dios. Y yo te invito en esta noche a que consideres, si estás aquí, a que consideres si realmente estás en el sentido correcto hacia el Señor o si realmente estás de espalda al Señor y aún así hay algo que te llama la atención del Señor. Hoy tal vez es el día en que puedas considerar volver al Señor. Y quién sabe, Dios te puede llevar a cosas increíbles de lo que en tu vida te imaginarías. Pero tal vez hay algo que hacer, hay un paso que dar. Y tal vez en esta noche Dios te pueda ayudar a que puedas comprender lo bueno que es volver a Dios, buscar al Señor y entregar nuestra vida al Señor. Pablo dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Miren, el Hijo de Dios, el amado de Dios,
los que hemos creído en el Señor y hemos confesado al Señor con nuestra boca y le hemos recibido en nuestro corazón, posee algo increíble que el hombre natural no posee. El Hijo de Dios posee, por la gracia de Dios, la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Esto es algo que no se me ocurre a mí, sino que la palabra de Dios, Dios mismo lo declara. Todo aquel que cree en Cristo y le ha recibido en su corazón, está en la posición de recibir la vida de Dios por la gracia y la naturaleza de Dios por la gracia. Miren, una porción para que puedan considerar. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan hace una revelación impresionante acá. Aunque la hayamos leído un montón de veces, tal vez no nos detuvimos para poder considerar esto de la palabra de Dios. Miren, dice así. Versículo 12 del Evangelio según Juan capítulo 1. Más a todos los que le recibieron, ¿se dan cuenta? Solo los que reciben a Cristo. Dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos, en primer lugar, hijos de Dios. Los que creen en Cristo pueden ser hechos hijos de Dios. Miren esto, pero no se queda ahí. Dice la palabra de Dios, versículo 13, los cuales no son engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si somos engendrados por el Señor, recibimos entonces la vida de Dios. Ser engendrado significa recibir la vida de Dios. En primer lugar, cuando usted y yo creemos en el Señor Jesús, dice que Dios nos da de su vida y entramos en una experiencia de resurrección espiritual. Estábamos muertos, dice Efesios 2:1, muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él quiso darnos vida, dice ahí. Él quiso darnos vida. Y Juan dice que a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que reciben la vida de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, dice que Dios nos ha dado de su naturaleza divina. En la primera carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice la palabra de Dios que Dios nos ha dado de su naturaleza divina. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los deseos de nuestra naturaleza caída. Dice que nosotros fuimos alcanzados para ser puestos, para que sea puesto en nuestra vida la naturaleza de Dios, la naturaleza divina de Dios. De manera que ya nosotros, teniendo la vida de Dios y la naturaleza de Dios, podemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Qué bueno es saber que nosotros podemos ahora entender de que Dios nos ha dado la capacidad de poder imitarle a Él, porque poseemos su vida y su naturaleza. Dios quiso hacer eso con nosotros. Otra porción que podemos considerar, por ejemplo, Primera Corintios 11:1. Primera Corintios 11:1. Hay algunas citas bíblicas que tengo acá, así que vamos a tratar de volar para que el tiempo no se nos pase de mucho. Dice Primera Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si te parecía difícil imitar a Dios, dice la palabra de Dios, para un poquitito, hay una posibilidad más. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Eso significa que si hay personas en las cuales se mueven por referencia de Dios y que son una referencia de Dios, es bueno imitar su vida. En otra porción, Pablo dice que es bueno imitar su vida e imitar su fe. Eso significa que hay personas en las cuales están alineados a la vida y a la naturaleza de Dios y a la cual a nosotros nos hace más factible, más alcanzable poder decir, realmente se puede, sí se puede. De manera que en primer lugar vemos aquí que ser imitadores de Dios, solo aquellos pueden llegar a hacerlo mientras tengan la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Si no hemos creído en el Señor, está muy difícil esto. Tenemos que creer en el Señor, tenemos que
tenemos que reconocer nuestra condición espiritual. Y de esta manera nosotros podemos recibir por la gracia de Dios la vida y la naturaleza de Dios. Otro punto que tenemos que considerar es que nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que andar como hijos de luz. Miren otra porción de la palabra de Dios, Efesios 5:8. En Efesios 5:1, Pablo nos habla de ser imitadores de Dios como hijos amados. Pero en Efesios 5:8, Pablo dice algo más ahí. Porque, dice, en otro tiempo, dice, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. En primer lugar, debíamos andar como hijos amados, imitando a Dios, porque tenemos la vida y la naturaleza de Dios. En segundo lugar, dice que nosotros tenemos que andar como hijos de luz. Si ustedes miran ahí, el inicio de ese versículo dice, porque en otro tiempo, y habla de nuestro pasado, en otro tiempo vosotros erais tinieblas. Miren esto, no solamente estábamos en las tinieblas, sino que Pablo dice, vosotros erais las tinieblas mismas. Nosotros éramos las tinieblas mismas. No es que solamente estábamos en la oscuridad, no, éramos la oscuridad. Por estar separados de Dios desde el principio, dice que nosotros no solamente estamos en la oscuridad, sino que somos la oscuridad. Y hay una porción en la palabra de Dios en donde vemos que Dios irrumpe en nuestra vida de oscuridad y Él viene con su luz. La Biblia dice que Dios es luz y ninguna oscuridad hay en Él. Pero hay una porción donde nosotros vemos que el Dios de la gloria, el Dios de la luz infinita, irrumpe en nuestra vida llena de oscuridad y hace posible que nuestra vida sea ordenada. Segunda Corintios capítulo 4, no me quiero equivocar, Segunda Corintios capítulo 4, versículo 6, Pablo hace referencia a este acto de Dios. Segunda Corintios capítulo 4 versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿a dónde? En la creación. No solamente se queda en la creación. Dice ahí, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestra vida estaba sumergida en la oscuridad. Y Dios quiso que eso cambiara para siempre. Por eso el énfasis en creer y en recibir, en reconocer nuestra condición espiritual es clave para que nuestra vida comience a ser ordenada en la faz de Jesucristo. Miren, en la Biblia, la luz y la oscuridad tienen un simbolismo muy fuerte. Normalmente la luz se vincula a Dios y la oscuridad se vincula a Satanás. Miren esto, si nosotros tenemos que andar como hijos de luz, ¿por qué? Porque en un momento nuestra vida fue introducida para estar capacitada de andar en la luz. Eso significa que antes no era así nuestra vida. Y acá en esta porción que acabamos de leer de Efesios 5:8 dice que nosotros antes éramos tinieblas. Lo que hay un énfasis fuerte ahí es que si la luz está vinculada con Dios y la oscuridad está vinculada con Satanás, el énfasis acá es la siguiente. Nosotros éramos unos con la oscuridad y unos con Satanás. Y Dios al obrar y al hacer un milagro en nuestra vida hizo que nosotros seamos unos con la luz y unos con Dios. De manera que el énfasis de ser, deseo de andar como hijos de luz es que nosotros recibimos por la gracia de Dios la luz que es Cristo mismo. Y nos hicimos unos con la luz. Implícitamente somos uno con Dios. Pero nuestro pasado dice que nosotros éramos uno con las tinieblas de nacimiento y Dios quiso que eso cambiara. Dios nos llama hoy a ser unos con Él, unos con la luz.
Hay algunas porciones en la palabra de Dios que hace referencia a ello. Por ejemplo, 1 Pedro 2:9 dice que nosotros fuimos llamados de las tinieblas. Y nosotros, al ser llamados de las tinieblas, fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Por ejemplo, voy a leer esa porción para mirar qué énfasis que hace la palabra de Dios. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos uno con las tinieblas y ahora somos uno con la luz. Por esa razón tenemos que considerar, nosotros hemos sido llevados de la oscuridad a la luz. Y nuestra vida no puede pasar desapercibida en medio de un sistema de oscuridad. Por ejemplo, Mateo dice que nosotros somos la luz. Miren qué interesante. El Señor en su enseñanza dice, vosotros sois la luz del mundo. Ninguna luz que se pone en un ángulo, en un lugar bien alto, pasa desapercibido. Si usted ha ido a Carlos Paz, cuando ingresa a Carlos Paz, a mano izquierda, mientras ingresa a Carlos Paz, se va a dar cuenta que hay una luz. Y mira esa luz y se ve la cruz, el Cerro de la Cruz. Y cualquiera que pasa por esa ruta va a contemplar a un lado la cruz, porque está bien iluminada para que sea vista desde cualquier parte. Su vida y la mía es así. Así es la vida del Hijo de Dios. ¿Cree que vamos a pasar desapercibido en medio de este mundo lleno de oscuridad y de confusión? Imposible. Por eso nuestras vidas son conocidas. Por eso nuestras vidas son muy observadas. Porque nuestra vida lleva a la vida de Dios. Nuestra vida lleva a la luz de Dios. Imposible que nosotros pasemos desapercibidos. Toda cosa que nosotros intentemos hacer en oculto será expuesto. Porque simplemente nuestra vida es una luz, por estar uno con el Dios de la luz, con el Dios que tiene una luz infinita. Pero quiero cerrar en esta noche haciendo reflexión acerca de otro punto más. Nosotros somos llamados a que debemos andar y examinar nuestra vida para glorificar a Dios. Efesios 5:10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar es examinar, estudiar, evaluar todo lo que voy a hacer. Es el punto de saber que mis frutos van a ser conocidos en base a lo que yo voy a aprobar. Hay una porción de la palabra de Dios, creo que está en Romanos capítulo 13, casi cerrando ese capítulo 13, versículo 22, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Observa lo que dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cada momento nosotros somos expuestos a tomar una decisión. Dios nos ha dado la capacidad de tomar una decisión. Y en primer lugar, Dios nos da una orden. Debemos imitar a Dios porque estamos capacitados para hacerlo. Entenderemos un poquito así, tambaleando la palabra de Dios, pero el principio está ahí. Somos hijos de Dios, tenemos la vida de Dios y la naturaleza de Dios. Dios nos ha llamado para poderle obedecer y imitarle a Él. Hay hombres y mujeres que están viviendo bajo el temor del Señor. Y si tú puedes observar eso, imítale. Pues ahí está obrando el principio de ser imitadores de Dios. En segundo lugar, debemos andar como hijos de luz. Dios nos ha capacitado para ser hijos de luz. Antes éramos unos con Satanás y unos en las tinieblas. Pero por la gracia de Dios hoy podemos ser unos con el Señor, unos con la luz. Dios no tiene variación, Dios no tiene sombra de variación. Dios no cambia, Dios nos enseña su principio para que nosotros podamos tomar eso y hacer lo propio. Y en tercer lugar, Dios nos llama a que examinemos todo, comprobando, examinando, evaluando, pensando, dice ahí en otros términos la palabra de Dios, pensá antes lo que vas a hacer. Eso es bueno, pensar un poquito, enfriar las cosas,
tomarse con calma, tomate el tiempo, evalúa bien lo que vas a hacer, evalúa bien y después toma la decisión más importante de nuestra vida. Hay una porción de la palabra de Dios que me encantó en el libro de Deuteronomio, capítulo 8. Quiero cerrar con esta porción de la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 8, versículo 11 dice así: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Cada día de nuestra vida tenemos que considerar primeramente al Señor. Y después, por considerar al Señor, obedeceremos su palabra. Obedecer su palabra nos lleva a cuidarnos de nosotros mismos inclusive. Cuídate de no olvidarte del Señor. Examina todo cuanto está delante de tus ojos. Considera al Señor en primer lugar. Guarda su palabra en segundo lugar. Y cada día que te despiertas, Jehová debe ser el primero en ser considerado. Jehová debe ser el primero en ser puesto en el lugar que le corresponde. Porque en primer lugar somos hijos de Dios amados, llamados a imitar a Dios. En segundo lugar, somos hijos de luz y debemos andar como hijos de luz. En tercer lugar, evaluar todo cuanto está delante de nuestros ojos, no olvidándonos el nombre del Señor, no olvidando su palabra, no dejando a un lado lo que va a hacer que nuestra vida se sostenga cada día que el Señor nos permita vivir. Y cada día que sería un día nuevo, Dios debe ser glorificado. Quiera que el Señor pueda edificarte en este día, Dios pueda obrar en nuestro corazón. Y a través de esta palabra, nosotros tomar o dejar lo que usted quiera hacer. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de escoger o lo de no escoger la palabra de Dios. Pero si es algo tan importante como la vida eterna, el haber entendido que Dios quiso venir a buscarnos a nosotros, entonces hoy es el día en que tenemos que considerar la palabra de Dios, no olvidándonos del Señor ni de su palabra, ni por ende de imitar sus obras, de imitar lo que realmente el Señor deja para nosotros como una base, como un principio inmutable, que esto nos ayudará a glorificar a Dios cada día. Que el Señor te bendiga. Te mando un fuerte abrazo desde aquí. Abrazos para todos. Amén. Bueno, hoy les quería compartir una canción que cuenta un poquito sobre lo que es la iglesia. Si bien la iglesia es muchas veces vista o pensada por la sociedad como una institución religiosa, entre comillas, yo creo que el Señor Jesucristo, cuando instituyó la iglesia, lo hizo pensando en una familia. Eso es lo que realmente somos, una familia, un grupo de amigos que compartimos un mismo Dios, un mismo Padre, una misma creencia. Y el Señor Jesucristo, si hay algo muy importante que nos dejó claro a lo largo de su vida, es sobre la unidad. Y sin duda Él quiere que nosotros como iglesia seamos unidos. Y esta canción canta un poquito sobre eso. Somos barro en tus manos, somos aire en tu voz, somos hojas que llevan tu viento. A tu casa venimos y la mesa ya está adornada y rodeada de amigos. Te traemos la vida, la fragilidad, este mar que llevamos por dentro. Y tú estás partiendo el pan de la unidad, de tu hermosa presencia, un río de amor fluyendo va al corazón, sanándolo, y celebran los cielos que hallaste lo que se perdió. Todos son bienvenidos, habrá siempre lugar en esta cabaña de gracia.
al beber de la copa la nueva hermandad nos une en misión y esperanza. Manada pequeña, no tengas temor, nos renueva la fe tu palabra. Jesús, tú estás partiendo el pan de la unidad, de tu hermosa presencia un río de amor fluyendo va al corazón, sanándolo, y se alegran los cielos que hallaste lo que Jesús tú estás partiendo el pan de la unidad, de tu hermosa presencia un río de amor fluyendo va al corazón, sanándolo, y celebran los cielos que hallaste lo que se perdió. Ya estamos llegando al final de esta transmisión. Espero que lo hayas podido disfrutar. Si tenés alguna duda o alguna consulta, escribinos o llamanos a los números que aparecen en pantalla. Si no, comunícate con la persona que te pasó el link. Que tengas una hermosa y bendecida semana y nos encontramos el sábado que viene por el mismo canal.